voy a seguir haciendo la introducción, son nuestro invitado, de quien estoy muy, pero muy agradecida que sigo saludando, que nos acompaña el día de hoy, eh, ya que vamos a hablar sobre las regresiones. ¿Y qué son las regresiones? ¿Para qué nos puede servir una regresión? La regresión es un tema igual bastante controversial, eh, también sobre el tema de los propósitos de esta práctica, sobre el tema de las vidas pasadas, que es un tema que yo creo que a todos nos intriga un poco saber qué es lo que yo pude haber sido en otra vida. Entonces, para poder conversar sobre este tema, es que yo he invitado a Oscar, quien es un especialista totalmente en esto. Él estuvo trabajando como encargado de programa de terapia multisistémica para el abuso y negligencia infantil dentro del Servicio de Seguridad Social de Estocolmo. Él tiene un diplomado en hipnoterapia, hipnoanálisis y terapias de vidas pasadas. Además de eso, también tiene estudios en psiquiatría infantil, desorden de déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo y coaching en liderazgo y emprendimiento. O sea, nuestro invitado sabe. Así que ahora necesito que por favor me envíe la solicitud. Ahí está, para ingresar. A ver, ahí. Ya está enviado. Ah, ya. Sí, a veces me pasaba que la gente me envía, digamos, la solicitud o como que no cachaba muy bien, pero genial. Aquí ¿Me escucha estamos. bien? Te escucho maravillosamente bien. Ya, perfecto. A ver, espérate. Yo tengo un problema aquí con el volumen, parece. Ya. Ahora sí te escucho bien. Perfecto, bien. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Cuando escuché la presentación y escuché el currículum, hasta yo quedé así, wow. Sí. No, yo en verdad estoy súper, súper agradecida que hayas aceptado mi invitación para participar en este proyecto que en el fondo se trata de poder discutir, hablar sobre temas relacionados al bienestar, pero con gente que sea entendida, digamos, y que lo pueda expresar con la mayor responsabilidad posible. Así que yo muy, muy, muy feliz de poder contar con tu participación. Muchas gracias. Y bueno, siempre en realidad me gusta partir desde lo más básico y sería preguntarte ¿qué son las regresiones? Las regresiones o terapias de Ujú, vidas anteriores, como me gusta más llamarlo a mí en realidad, terapia de vidas anteriores, tiene que ya, ver justamente con el inspeccionar desde el inconsciente. Voy a hacer una llamada a mi secretaria que me está llamando a esta hora. Y se escuchó. Eh, Paréntesis, disculpa. Entonces, las terapias de vidas anteriores tienen que ver justamente con explorar desde ujú, el inconsciente qué es lo que vienes trayendo o vienes acarreando contigo y lo traes contigo en esta vida. Las mm, terapias de vidas anteriores te sirven para darte cuenta cuáles son los patrones que necesitas cambiar de forma consciente en esta vida actual para mejorar tu vida. Cada uno de mm. nosotros, los seres humanos, andamos en busca de la felicidad. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, Si haces una encuesta, si te pones a hacer una encuesta hoy día o mañana y pones diferentes ítems, uno es ser feliz, viajar, tercero lo que tú seas, lo que tú decidas, te vas a dar cuenta que el ítem felicidad es el ítem donde las personas más se inclinan por encontrar. mm, Lo interesante con la felicidad es que generalmente nosotros los seres humanos, cuando buscamos, o paradójicamente, mejor dicho, cuando andamos buscando la felicidad, hacemos todo lo contrario. Entonces sí, pensamos que la felicidad se encuentra, no sé, meditando, que sí, te puede ayudar a calmar los pensamientos, pero la meditación no es la felicidad. La mm, meditación es el camino para poder entender que tus pensamientos te están molestando, están enturbiando tu día a día y no te deja ser consciente de ti mismo, que es totalmente diferente a decir voy a meditar para ser feliz. claro, Porque a lo que llegas
con esta meditación es ser consciente de ti mismo. Cuando tú haces una terapia de una vida anterior o regresión, es lo mismo. Entras a tu propio inconsciente y volverlo desde ahí consciente para poder comprender cuáles son estos mecanismos, cuáles son estos obstáculos que andas trayendo, que sí los ves, pero no eres consciente de ellos como para poder hacer el cambio que es necesario para mejorar tu vida. No sé si se Ujú. entendió. Sí, no, sí, sí, sí te entiendo. Y en realidad, qué interesante eso que tú destacas y hablas sobre el tema de la búsqueda de la felicidad. Y claro, o sea, yo creo que un elemento importantísimo para poder llegar a eso es primero que nada entender quién soy y poder determinar estas cosas a través de la búsqueda con uno mismo, yo creo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, porque al final es justamente eso. Salir a, no sé, me voy a Timbuktu Claro. porque está el gurú Maharaj y Ujú. llega donde el gurú Maharaj y el gurú Maharaj lo único que va a decir, mira hacia adentro y tú vas a decir, "Ah, pero ya ves, eso lo sé, pero ¿dónde está la felicidad? ¿Mm? Entonces, ¿qué es algo más concreto? Entonces, Ujú. generalmente mis pacientes, cuando tenemos las conversaciones, cuando estamos en terapia, y les Ujú. hago ver ciertas situaciones de ellos mismos, y cuando logran hacerse conscientes de eso, la primera pregunta que aparece es, ya, pues, ¿y cómo lo hago? ¿Cuál es la herramienta? Entonces, Mm. realmente los seres humanos andamos buscando desde la facilidad que nos entreguen absolutamente todo. O sea, mira, toma, aquí está, léete este libro y vas a ser feliz. Por eso hay tantos libros de cómo ser feliz, de cómo ganar dinero rápidamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Mm. Pero Sí, pues. la felicidad Ujú. está aquí, Mm. en todo Sí, este universo el cual tú representas. Porque tú eres un universo. sí, totalmente. O sea, por ejemplo, yo igual, yo no me dedico al tema de las regresiones, pero por ejemplo, cuando llegan a mí por consultas astrológicas, porque yo hago cartas astrales y todo eso, Claro. me pasa un poco lo mismo, en el Lo fondo, cual no que encuentro que es maravilloso. sí, es Maravilloso. muy bonito, es muy bonito. Y claro, me pasa un poco lo mismo, que en el fondo las personas cuando llegan, yo les leo todo su mapa astral porque yo lo enfoco mucho, más que en el tema predictivo, como una especie como de mapa de navegación y encontrar el sentido a las cosas. Creo que es mucho más también enriquecedor para la persona. Pero también me pasa un poco eso, que al final yo creo que también uno tiene que poner una cuota de esfuerzo y de ver cómo lograr esas cosas para poder optar a mi felicidad y poder, por ejemplo, desde el punto de vista de la astrología, sacarle el mayor provecho, por ejemplo, a todos los planetas que yo tengo en mi carta y que forman parte de mi personalidad y mis aspectos, digamos. Pero en realidad, creo que también sería interesante preguntarte como, ¿cuál fue la motivación que te llevó a ti a querer especializarte en esto de las terapias de regresión? Mira, fue en realidad un... yo soy bastante curioso y ¿Ya? creo que de ahí también es mi elección de profesión, porque mi curiosidad me hace poder preguntar muchas cosas y saber muchas cosas. ¿Mm? Ujú. Y dentro de esa curiosidad comencé a darme cuenta de que los pacientes se van cansando rápidamente cuando en la psicología o en la terapia tradicional el terapeuta en este caso te va mostrando o te va escuchando y te va encaminando, pero eres tú al final la que tiene que resolver qué es lo que hay detrás de eso. ¿Mm? Entonces hay gente que se demora muchísimo en darse cuenta. Algunos nunca se dan cuenta. ¿Mm? Mm. Entonces, en esa espera, la gente se va aburriendo y se va yendo y va quedando inconcluso y va quedando el pensamiento de que la psicología o los psicólogos o psicólogas no sirven para nada en realidad. ¿Mm? Entonces, desde esa perspectiva, como estamos en un mundo
como bien te decía, que la gente anda buscando esas herramientas, ese manual de cómo lograr algo. Y desde mi propia curiosidad, por saber en para qué y cómo se puede utilizar la técnica, o cómo darle una mejor forma de utilización a la técnica, es ahí donde, estando en la universidad, me perdí un electivo de hipnosis. Ya. Y ahí dije yo, no puede ser que me haya perdido este electivo de hipnosis. Ujú. Y de ahí comencé a investigar hasta que encontré una escuela de hipnosis que a mí me hiciera sentido. Ya. Entonces, desde la curiosidad nace mi estudio de la hipnosis. Y es una Sí. técnica hoy día que yo encuentro que es maravillosa, porque siguiendo con el pensamiento de que los pacientes se cansan, se aburren, cuando las terapias son demasiado largas, ¿m? Donde los pacientes dicen, chuta, voy en la terapia, en la sesión número 15 y todavía me está preguntando por casi lo mismo. ¿M? Mm. Entonces, cualquiera se aburre, pero si Sí. la terapia es mucho más dinámica, donde dice, ¿qué es lo que traes en el inconsciente? A ver, deja buscar la memoria, miremos esta memoria. ¿Te acuerdas de esta memoria? Sí, wow, ok. Entonces, mira, pon atención a esta memoria de los 5 años. Ok, busquemos otra memoria. 8 años. Ok, 12 años. Mira, las tres memorias están unidas y estas tres memorias te están haciendo tener este comportamiento. Cambia, Mm. ¿no? Sí, pues, totalmente. Y yo como paciente en algún momento de mi vida creo que logré experimentar eso mismo que tú compartes. Esto yo no lo voy a decir por hacerle una promoción a nuestro invitado ni nada por el estilo, pero lo Lo voy a puedes compartir hacer, no me molestaría en lo más porque mínimo. pero lo voy a compartir porque es 100% real y es una vivencia que yo tuve, que me pasó exactamente lo que tú estás compartiendo. O sea, en algún momento de mi vida estuve muy perdida, cuando tenía como 20 años, digamos, y en ese momento mis papás me pagaron una terapia psicológica, digamos. Yo iba a la terapia, iba muy responsablemente todas las semanas y de verdad que yo sentía que no avanzaba nada. A ver, parece que se cortó aquí la transmisión de Oscar. A ver. ¿Lo ven bien o no? Porque por lo menos a mí me sale como que se corta. Ya, disculpa, me Ahí entró sí, otra llamada. Ya, ahí sí, 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 sí. ya. Bueno, entonces, como te decía, yo iba responsablemente a mis terapias todas las semanas. Mucho tiempo estuve yendo. Y la verdad es que yo no avanzaba prácticamente nada. Y ni siquiera era por falta de voluntad, era porque realmente, no sé, algo pasaba que yo como que no podía entender el meollo, por decirlo así, de la situación que me tenía de esa manera. Entonces mis papás les hablaron de una persona que era muy buena, que hacía este tipo de terapia, porque me habían diagnosticado, digamos, que yo tenía que tomar pastillas y hacer un tratamiento y todo el cuento. Entonces, como ellos no eran muy partidarios de eso, investigaron y me llevaron donde esta persona. Y cuando yo me hice la terapia de regresión, la tuve que hacer 2 veces. Ya. Después de eso, pero es que fue increíble cómo avancé del cielo a la tierra cuando yo pude hacer esa terapia, cuando yo pude ir hacia atrás y realmente mirar y entender qué es lo que había pasado, por qué yo estaba como estaba, y además de eso, ya con eso muy claro, fue muy fácil avanzar para mí. Entonces, después de eso, me acuerdo que fueron 2 oportunidades que lo hice. Tuve unas 4 sesiones de terapia, digamos, en relación a lo que yo vi ahí. Y después de eso ya me dieron de alta y sabes que yo fue un cambio que tuve en mi vida, pero así impresionante. Entonces, por eso también fue mi motivación de invitarte para que las personas también conozcan esto y que se den cuenta que es real, que uno realmente puede avanzar con esta metodología. Sí, por supuesto. Mm. Es muchísimo más dinámica, ¿no? Utilizando la Sí. técnica de la hipnosis conjunto con la terapia. Mira, yo no es por presumir, trabajo día a día por la humildad, por ser una persona humilde. ¿Eh? Ujú. Y te puedo decir que mis pacientes generalmente no están mucho tiempo conmigo. No están mucho tiempo conmigo porque no es necesario.
Sí, no, y te lo creo al 100%. Sí, yo sé porque como lo viví, es que es increíble, de verdad, no sé cómo más describirlo. Además de lo increíble que es la experiencia en sí, eh, cómo uno avanza, digamos, así impresionante. ¿Sí? Mm. Sí, bueno, igual siempre hay preguntas de las personas que son las típicas que yo creo que todos tienen antes de someterse a una sesión de regresión o de hipnosis, que es que yo creo que todos se imaginan que cuando uno se va a hacer una regresión, uno como que está dormido, como que uno pierde un poco el control. ¿Cómo es? Me gustaría que lo explicaras. A ver, un estado hipnótico es un estado de relajación profunda. No es más que eso. ¿Mm? Lo que hace es que entras a un nivel de relajación donde tienes disponibilidad de la información que está en tu inconsciente. Es como llevarte ahí, abrir la puertecita del inconsciente, sacar la información, la información sale. Es lo mismo que pasa en los sueños, es lo mismo que pasa cuando estás justamente antes de quedarte dormido. Por lo tanto, cuando tú estás en un estado hipnótico, estás totalmente consciente. Estás consciente de los ruidos de afuera, estás consciente del Señor, estás consciente de todo. Porque si no estuvieras consciente, no podrías seguir las instrucciones, en este caso del terapeuta. Sería difícil, ¿verdad? Sí. Lo que ves en la televisión, esto, 1, 2, 3, duérmete, toma la manzana, muérdela y es una cebolla, eso no existe, eso es show, ¿ya? Mm. Si te das cuenta, cuando hay estos actos o show de hipnosis en los cines, en los teatros o donde sea, con público, siempre suben a un par de personas, son siempre muchas, y si te das cuenta, siempre, siempre, el terapeuta se va a acercar y le va a decir algo al oído a la persona. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Míralo, búscalo. Y dependiendo de la respuesta, son las personas que se van quedando en el escenario. Ujú. Y en el escenario son aquellas personas que están dispuestas a cualquier cosa en la vida. No es más que eso. Entonces, no pierdas la conciencia. Nadie puede hacerte hacer algo en contra de tu voluntad estando en un estado de hipnosis. Por lo Mm. tanto, volviendo a la pregunta, no te duermes, estás consciente, inclusive los sentidos se agudizan aún más. No sé si te pasó eso, pero Sí. puedes vivir la sensación. Si hay tristeza, vas a llorar con tristeza. Si hay dolor, te va a doler la parte del cuerpo que te va a doler. A mí me Sí. sucedió en las regresiones que a mí me han hecho, sobre todo mis muertes. Y mis muertes fueron de ataque al corazón. Ya. Las veces que morí, me dolió el corazón cuando estaba en el estado hipnótico, en la regresión. Mm. Compartes Sí. conmigo eso, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, terminada la sesión, te vas a acordar de absolutamente todo. Ahora, ¿qué es lo que es importante cuando la sesión termina? Es tener un profesional de la salud que pueda llevarte, tomar toda esta información, poder contextualizar la información y que esa información pueda hacerte sentido en lo que es tu vida actual. Mm. Porque ahí está la profundidad de todo, ahí está la información. La información no es si fuiste hombre, mujer, si fuiste, no sé, guerrera o limpiadora de piso, no es eso. La importancia, la relevancia de la regresión es mostrar cuál fue el patrón de conducta, quiénes fueron tus padres, cómo elegiste a sus padres, qué pasó en esa vida, etcétera, etcétera. Y eso, contextualizarlo en tu vida actual. Claro. ¿Mm? Sí, mira, por ejemplo, aquí Mayra.Rocío pregunta, he visto que en unas regresiones el terapeuta toma contacto físico con el paciente. ¿Es bueno eso? Lo que pasa es que hay terapeutas que Ujú. usan esto de jalar, de hacer algo con el paciente. Yo lo encuentro violento, yo no lo hago. Es una técnica que sí aprendí, pero que no la comparto y no la, porque el paciente, estando ahí, para mí, gusto, queda vulnerado.
Y claro. si hay algo que hay y por eso elegí la escuela de hipnosis que elegí, es justamente la ética profesional. Mm, ¿No? El tener sumamente cuidado. O sea, desde que tu paciente entra a tu consulta, tú eres responsable de tu paciente, hasta que el paciente se va de tu consulta. claro. En absolutamente todo. Entonces, para mí, esa técnica yo la descarto personalmente. Mm, sí, pues. Oye, y por ejemplo, hay personas que dicen que en realidad como que sostienen un pensamiento que está en contra de la regresión, o no, no sé si en contra, pero es como que ellos dicen que no saben si es recomendable porque no todas las personas pueden estar preparadas como para enfrentarse a lo que uno ve, porque en realidad igual lo que uno ve es fuerte. Entonces, ¿cuál es tu posición como profesional frente a eso? En eso soy bastante categórico. Yo no Ujú. trabajo ni hago regresiones a menores de 18 años, por esa misma Ya, razón. ya. Ahí no existe ni una duda. Ujú, 18 años y un día, ningún problema. Pero ujú, 17 años y 364 días, no lo hago. Y no hago excepciones. Porque mm, justamente pienso que a partir de los 18 años, y quizás mucho antes, porque todos nos desarrollamos de diferentes maneras, maduramos de diferentes formas, ¿no? Pero supuestamente a los 18 años ya tenemos una capacidad de discernimiento. Esa capacidad de discernimiento en realidad aparece a los 14, a los 15 años, ¿no? Pero a los 18 años ya está más desarrollado, ya hay más madurez. Por lo tanto, es muchísimo más fácil poder trabajar con las personas después de una regresión. Entonces, ya. aplicar una regresión a un menor de edad, según yo, es totalmente contrario a la ética, porque un niño, un menor de edad, no va a saber cómo enfrentar lo que pueda aparecer ahí. Mientras Sí. que el adulto puede permanecer y seguir en la terapia después de haberse realizado la regresión. Mm, sí. Bueno, igual este tema, como en realidad es, me imagino yo, que de tanta trascendencia para todas las personas como para un tema de autoconocimiento también, como de exploración, siempre le gusta acudir a este tema de las regresiones. Eh, pero más allá de un tema de autodescubrimiento y de terapia, también como tú lo has dicho, ¿tú crees que las regresiones pueden ser un recurso para poder darle sentido a la vida que tengo hoy? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que le puede dar sentido a la vida. O sea, de hecho le da sentido a la vida. Porque cuando Mm, tú justamente ¿m? Descubres qué es lo que necesitas cambiar o hacerte consciente de tu propia vida, ese es el sentido. Mira, aquí hay algo que es muy interesante y es la palabra sentido. ¿En qué momento te hacen sentido a ti las cosas, por ejemplo? ¿A mí? A ti, Ya, mira, yo voy a contar mi experiencia. ¿ya? Pero Eh, más allá de la experiencia, me gustaría, la ujú, pregunta es bien simple. sí, Cuando algo te hace sentido, ujú. Cuando algo me hace ¿qué sentido es es eso? cuando yo le encuentro una respuesta lógica. Eso es. Ahí Sí. está. Entonces te das cuenta, el hacer sentido es cuando nosotros Ujú, comprendemos las cosas. Cuando yo logro comprender algo, es ahí donde digo, ah, ahí me hizo sentido. Porque cuando claro. tú no comprendes, ¿m? Mm, Es como, no sé, yo en matemática tenía hartos problemas, en geometría sobre todo, cuando era niño. Porque ujú, no comprendía, no comprendía. Entonces, mientras no me hacía sentido, y me lo podían explicar, y yo no me hacía sentido. Además que mm, a mí me lo tienen que mostrar con cositas, con harta bonito, porque no me hacen sentido algunas cosas. Entonces, cuando las ujú. cosas las comprendes, ahí te hace sentido. Por lo Sí. tanto, la regresión, cuando tú logras ver algo, y ese algo también se manifiesta en esta tu vida actual, es ahí donde lo entiendes. Ahí está, hacer Mm, sentido. sí, eso fue exactamente lo que me pasó. Y ¿Mm? ahí fue cuando además de, bueno, y de encontrar un sentido a las cosas, un para qué, eh,
ya como que esa búsqueda constante que uno tiene dentro, como que se calmó. Claro. Ya es un sentimiento como de que ya hay algo que trasciende, digamos, cuando tú ya le encuentras esa lógica a lo que vives. Eh, Mira, ahí hay algo muy bonito. Yo encuentro que muchas cosas son bonitas, de las cosas que cuando a las personas le comienza a hacer sentido a la vida, o sentido a lo que sucede, yo encuentro que es hermosísimo. Pero es terminar en la regresión, terminar esto y sentir paz interna. ¿Te sucedió sí, eso? sí, 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 o sea, claro, igual yo las cosas que vi, igual fueron complejas en ese momento, porque uno jamás se va a imaginar, por ejemplo, en esta vida uno se ve de una forma, se identifica con ciertos valores, por ejemplo, y no siempre fue de esa manera. ¿No? Entonces, Entonces, ahí uno va viendo su proceso evolutivo, pero así de una forma ya, eh, de la forma hasta más involucional que te puedes imaginar. O sea, yo no sé si en realidad a alguien más que haya vivido esta experiencia le sucedió, pero en algún momento incluso eh, yo sentía como que no tenía cuerpo, como que estaba así como, realmente no sé cómo explicarlo. energía. Exactamente, me sentía en mi estado de energía. Me sentí hasta ahí, después pasé por distintos periodos del tiempo, digamos, de la historia que nosotros conocemos, y lo que me hizo, lo que más me llamó la atención fue que yo vi ciertas cosas que después yo investigué y sí efectivamente existieron. Y yo en ese momento no tenía idea que existían. Entonces, igual eso fue como algo interesante dentro de la experiencia y después, claro, cuando terminé, sentí esa sensación al principio como de un poco extraña, choqueada, pero ya después de haberla digerido, sí, me quedé con mucho más tranquila. Una sensación así como de que algo ya, un peso sobre mí, ya había salido. Entonces, eso ya fue muy bonito. Ahí está, justamente. Ahora, seguramente en ese momento, cuando te sentiste que eras energía, no estabas en ninguna vida. No, ahí no Estabas, está. estabas en lo que se llama entre vidas. Ahí está la energía, porque eso es lo que somos, somos energía. Por eso nunca vamos a morir, porque la energía nunca muere. Claro. ¿Mm? Entonces, volviendo a lo que en algún momento nombraste acerca de las religiones, por supuesto que hay religiones que esto no les cuadra, no lo ven, porque no lo pueden ver, no lo pueden ver, porque están tan polarizados con el cielo y el infierno que no pueden darse cuenta que nosotros somos muchísimo más que eso. De hecho, en la religión católica en algún momento sí existió la reencarnación, pero la sacaron porque no era bueno para el negocio, no era rentable para el negocio. El negocio del diezmo, de Sí, buscar hacer espacio en el cielo, etc. ¿Mm? claro, Y sí. a mí me ha tocado tener pacientes donde algunos han sido y tenían unas creencias religiosas que han sido sumamente complicadas. Como también me ha llegado gente que no ha creído en las regresiones y que lo han hecho, siendo muy católicos, y les ha ido Ujú. fantásticamente bien. Ahora, hay algo que me gustaría señalar en todo esto, y es las expectativas, porque cuando tú hablas y tú lo cuentas de la manera como hiciste recién, de tu experiencia, se generan muchísimas expectativas. Claro. Entonces, ahí Ya. también hay que tener cuidado. Mm, Y se lo digo a mis pacientes, ¿cuáles son las expectativas que traen? Y a veces mm. las expectativas son muchísimo más altas. Y muchas personas piensan o creen que una vida anterior fueron, no sé, algo mucho más de lo que en realidad Sí. fueron, ¿no? Entonces, mira, y esto que quede entre nosotros, por favor, que nadie lo sepa, pero el 99,9% de las personas que llegan a mi consulta y creen saber lo que fue en una vida anterior, nunca la chuntan. Así que nunca lleguen con expectativas. Sí, 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 eso sí que es muy verdad. Uno siempre dice, no, yo veo, no sé, fui alguna reina importante, fui esto, fui lo otro, y
Claro, no, no era así. Oye, hay un Ujú. Víctor hizo una pregunta y no la vi. ¿Cuál es tu pregunta, Víctor? A A ver si la ver. puedes repetir. Ah, acá está. Dice, Oscar, ¿cómo se puede saber si esos contenidos son realmente vivencias del pasado y no fantasías, construcciones y contenidos teñidos con las experiencias cotidianas, mezclados con sueños, creencias? Ok, mira, cuando yo termino una sesión, Ujú, ahí, cuando yo termino una sesión, contextualizamos. Entonces, uno de los ujú, primeros, la primera contextualización que existe es demostrarle al paciente de que lo que vivió no fue un sueño, mm, porque los sueños no tienen un orden correlativo, claro. pero en una regresión yo te puedo hacer avanzar y retroceder en edades y siempre va a haber una correlación en el relato. Por lo Ujú, tanto, ahí descartamos el sueño inmediatamente. ¿Ok? Segundo, y lo que estábamos hablando recién, cuando las personas creen que fueron algo importante en una vida, entonces si fuese tu imaginación, no podrías quizás llegar a vivir la experiencia de una vida anterior siendo mendigo o siendo trabajador, no sé, minero y mm, muriendo sofocado en una mina. Porque en claro. tu imaginación jamás te imaginarías eso. ¿Te das cuenta? Mm, Y lo que hablamos anteriormente, las sensaciones. La sensación de sentir que estás en una mina, que estás con la picota, de que hace calor, de que el aire te ahoga o que te vas a morir ahogado. Eso no es imaginable. O sí te lo puedes imaginar. Ya, pongamos que te lo puedes imaginar. Pero la sensación de estarte ahogando y de no poder respirar y de sentir la picota en la mano, eso no es imaginación. mm, Por lo tanto, acabamos de descartar la imaginación también. Entonces, en los sueños nuestros, o mejor dicho, antes de dormirnos, en la vigilia, por ejemplo, no sé si te ha pasado, quizás a los que nos están viendo le ha pasado. Nos estamos quedando dormidos y a veces sucede que vemos caras, vemos cosas raras y despertamos y, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, en ese momento de vigilia es donde liberamos desde el inconsciente nuestros conocimientos. ¿Mm? mm, Y ahí es donde nos enfrentamos quizás con estas vidas anteriores que no somos conscientes de cuáles son, pero nos enfrentamos con nuestras memorias. mm, Por claro. lo tanto, aquí puedes estar en una regresión, puedes estar experimentando algo y te invito que estando en esa regresión, imaginarte o irte a otro lado y va a suceder lo siguiente, y te vas a ir por unos segundos y te van a causar nuevamente en la regresión, en lo que estaba sucediendo. Mm. Por lo tanto, no sé si respondí la pregunta de Víctor. A ver si escribe aquí. Bueno, en todo caso, Ahí, igual, sí, ahí hay Dani dice, ¿cuál es el sí. porcentaje de causa reversa, de Ujú, sentirse peor lo que se ve o se conoce la regresión, de sentirse ujú, peor por lo que se ve? Lo que pasa es que ver si fuiste nuevamente un mendigo o fuiste un ladrón o una prostituta o lo que fuese, por supuesto que va a despertar cierta sensación de decir, wow, de asombro. Sentirse peor quizás por darte cuenta de que de alguna manera lo que hiciste en esa vida, ya sea bien o mal o lo que sea, tiene causas en tu vida actual. Pero más de eso, no es que te vayas de la consulta con depresión o mal o con algún otro trastorno psicológico, porque eso no sucede, no es así. Claro, por ejemplo, aquí Víctor responde y dice, gracias Oscar, lo consulto porque en ocasiones queda la idea de que se trata de una cuestión de fe nomás, si uno cree o no finalmente. Mira, si al final aquí es bien fácil el cuento, no llevar, no ir con expectativas altas, Ujú, soltar los miedos y la necesidad de control, ujú. y después escuchar, en este caso, mi voz y solamente dejarse llevar por mi voz. El trabajo lo hago yo. Claro, sí.
¿no? Y después de que uno lo experimenta, no, es posible que eso sea imaginación nomás. Mira, aquí está Bueno, Carolina dice, Carolina Zúñigo dice, ¿cómo puedo revertir eso? Necesito tanto entrar en regresión y mi inconsciente se resiste. ¿Por qué? Por tus miedos seguramente, por tu necesidad de control. Si sueltas los miedos y sueltas el control, vas a ver que vas a poder entrar tranquilamente en una regresión. Acuérdate que los miedos, generalmente los miedos son psicológicos. La necesidad de control también tiene que ver con el miedo. mm, No olvidemos esa bueno, parte. por Ya, ejemplo, me Kim fui para otro Myers, lado, disculpa. sí, no, no te preocupes, por Cuéntame, ejemplo, Kim cuéntame, Carolina. Yo creo que hay un antes y un después, después de hacer una regresión. Y sí, o sea, también comparto su comentario. Sí. Mm. Em, Mira, también una cosa que preguntan bastante, y que yo creo que es una duda, que es el tema de si, por ejemplo, tú has podido reconocer gente que tú conoces de esta vida en vidas pasadas. Sí, sí, sucede, absolutamente sucede eso, no siempre. ¿M? Recuerda Ujú, que cuando haces una regresión, la regresión que te hiciste en el momento que tú lo hiciste, fue a mostrarte algo que era necesario para ti cambiar en ese momento. Cuando hiciste ese cambio, ¿m? Si lo hicieras una nueva regresión pasado 2, 3, 4, 5 años, la ujú, regresión te mostraría algo totalmente diferente que tendría que ver justamente con lo que está sucediendo en tu vida actual en ese momento, porque eso es lo que necesitas cambiar. ujú, Por lo tanto, cuando haces una regresión, no necesariamente te vas a encontrar con las personas que tienes alrededor tuyo. A veces sí, a veces sí te contactas con esas personas, las cuales en esta vida puede ser tu padre, pero en una vida anterior fue tu hijo, o tu hermano, o tu marido, hoy día puede haber sido tu hijo, etcétera, etcétera. Las combinaciones son múltiples. Pero también aparecen inclusive en los círculos de amistad. Nos podemos encontrar con amigas, decir, "Es mi súper buena amiga, y en esa vida fue mi tía. Y hoy claro. día funciona como mi tía, Ujú. etc. Sí. Entonces, es muy variable, eso es sumamente variable. Eso de Oye, encontrarse con alguien. sí, ¿y cómo tú reconoces que es esa persona si tú la estás viendo? O, bueno, por lo menos yo sé de algunos casos y por lo menos yo, cuando hice la regresión, cara yo no pude ver si. ¿Mm? O Mira, sea, hay algo ujú, muy simple. Puede ser la sensación. La ujú, sensación de, tengo un hijo, mira a esa persona, mira a ese hijo, es como mira a mis reconocer la ojos, energía. claro, eso sí Sí. es mi hijo menor, ok. Abogados Álvarez, antes de reencarnar, podemos escoger la vida que queremos vivir. Tú vas a escoger a los padres que quieres antes de reencarnar. ¿Mm? Pero traes algo que hacer en esa vida. Por lo tanto, seguramente sí puedes elegir la vida que vas a tener. Si al final venimos todos a aprender, todos tenemos que Mm, cambiar algo. No llegamos aquí cuando dicen, es que yo soy un alma vieja, es mi última vida. Quiere decir que no aprendiste mucho. Porque estás cometiendo muchos errores con la gente, te estás comportando de forma egoísta, estás siendo poco humilde, decir, no, si yo soy un alma vieja, quiere decir que ya hiciste todo, te queda mucho, todos tenemos que aprender y en la próxima vida vamos a aprender nuevamente. Lo importante, se los quiero mencionar, estoy realizando terapias online, sí, lo importante es que salven con las personas que están alrededor de ustedes. Cierren los círculos, no se vayan enojados, perdonen, acepten, entreguen mm, amor. Porque si te vas enojado con alguien o te vas en deuda con ese alguien, te lo vas a encontrar en la próxima vida. Porque si en esta vida la tienes como una piedrecita en el zapato, quiere decir que en la vida anterior también la tuviste como una piedrecita en el zapato. mm. Sí, qué bonito eso que dijiste, como que me llegó. Sí, es que es muy verdad. Por ejemplo, aquí, Sweet Tutona pone, ¿existe algún tipo de relación entre el, entre comillas, karma y las vidas anteriores? Eh, sí, por supuesto.
Acuérdate que el karma tiene que ver con los hechos. El karma tiene que ver cómo nosotros nos comportamos. ¿Mm? Mm. Entonces, si tú vienes trayendo un buen comportamiento de una vida anterior, donde hiciste el bien, pero dejaste algún hilo desatado, ¿sí? Es ese hilo desatado el que tienes que mejorar en esta vida. Pero Mm. si vienes donde tuviste una buena vida, te comportaste de buena manera, en esta vida seguramente vas a tener también una vida buena y también te vas a comportar de buena manera. Pero siempre hay cabos sueltos que hay que mejorar, que hay que atar, sobre todo en las relaciones. Claro. Bueno, si no, no estaríamos aquí, yo creo. Si no hubiera nada que arreglar o que Pero trascender. todos seríamos Buda, Claro, seríamos sí. iluminados. Sí. ¿Mm? Claro. Pero a todos nos falta, tenemos que mejorar tanto, hay tanto que aprender, hay tantísimo que Mm. aprender en la vida. ¿Mm? Sí. Dejar el ego, dejar el apego, cuando dicen el apego, no es dejar a las personas, sino que es convivir con el otro ser humano, si es por ejemplo una relación, pero convivir de forma paralela con ese. Ni uno es mejor ni el otro es mejor, sino que ir de la mano. ¿Mm? Es como, es como, es como cuando vas caminando en la calle y vas caminando al lado de esa persona que te interesa, por la cual sientes ese amor o esa atracción, lo que sea, y en el momento van caminando y las manos se entrelazan y se juntan y caminan juntos. No hay palabras, no hay que hacer gestos, no hay que hacer nada. Hay que solamente entregar amor. El amor es lo único que podemos hacer para mejorar nuestra vida y la vida de los demás. Mm. El Claro, perdonar, el aceptar al otro como es. Yo no puedo entrar a intentar cambiar a alguien. Y eso se aprende con el tiempo. Y mientras más temprano aprendas, mucho mejor. sí, sí, es verdad. Mira, por ejemplo, acá Carolina Viveros pone, solo se escoge a los padres, una pareja que nos daña o al que dañamos, por ejemplo, con violencia, ¿eso lo elegimos? Lo que pasa es que si tienes esa pareja con la cual, y es lo que dije anteriormente, con la cual te dañas en esta vida, quizás traigas de una vida anterior un cabo suelto. Por eso te decía, en esta Mm. vida cierra eso, cierra Claro. eso. Y la forma de cerrarlo es perdonarlo, aceptando y dando amor, entregando amor. Mm. Sí. Bueno, a ver, voy a ver acá el último comentario antes de pasar a la próxima pregunta. Dice, si uno, si uno deja de relacionarse con una persona porque es tóxica y se deshace la relación, si no se tiene odio, pero simplemente se generó la desvinculación, ¿es necesario hacer algo para no acarrear eso? O sea, si terminaste esa relación de buena manera, ¿m? Claro que si fue una relación tóxica, quizás no fue un término el más genial que podrías haberte esperado, pero si logras, porque al final el perdonar a la persona, mira, el perdonar tiene dos caras, ¿eh? Toda la vida tiene dos caras, como el tango, Sí. ¿m? Siempre de dos. Entonces, perdonar no es solamente que tú perdones a la otra persona, sino que también la otra persona tiene que perdonarte a ti por lo que tú también puedes haberle causado a esa persona. Porque una relación tóxica no se crea de una persona. Puede venir una persona que es tóxica, pero tú permites que esa persona sea tóxica o tú te vinculas en una relación tóxica. La pregunta es por qué eliges vincularte en una relación tóxica. Y es lo que te lleva a ti a buscar relacionarte en lo tóxico. Por lo tanto, tienes tanta responsabilidad como es la persona que es tóxica. Y ahí está el tango de dos. Sí, es verdad. Si uno siempre tiene el poder de elegir. ¿Te hace sentido lo que te digo? Sí, totalmente. Eso El es. tema de las relaciones y eso sí, o sea, es real. Yo creo que cuando uno empieza, por lo menos desde lo que a uno le toca vivir, cuando tú empiezas a conocer a una persona, yo siempre creo, es una creencia personal, que las personas se conocen a través de los detalles, de las cosas pequeñas. Yo sí observo a la gente. Y si yo empiezo a dar cuenta que una persona que tiene ciertos patrones o que, por ejemplo, con los demás hace cosas, con los demás dice cosas del resto, etcétera, yo con eso ya me puedo empezar a dar cuenta de cómo es una persona.
Y si yo huelo que hay algo extraño, pero lo sigo permitiendo en mi vida, ¿por qué yo permito esa situación y por qué después más encima yo me extraño de que esa persona haga eso conmigo? Si yo ya me doy cuenta que esa persona es así. Claro. Entonces ahí hay un tema. Y ahí está el patrón, ¿no? Que te vas Claro. vinculando siempre con el mismo tipo de personas. Y están las personas que dicen, siempre me tocan, ¿cómo dicen? Los pasteles. No, lo Sí. que pasa es que tú andas buscando los pasteles. La pregunta es por qué lo haces. Eso es interesante. Entonces comienza siempre por ti, antes de mirar al otro. ¿En qué consiste las entrevidas? Buena pregunta. Las entrevidas es cuando tú mueres y cuando vuelves a encarnar. Ahí está la entrevida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la entrevida? Dejas esto, esta masa, esto, y te vuelves energía. Y te vuelves a encontrar con tu guía y te vuelves a encontrar con quienes te tengas que encontrar. Y Mm. entras, como lo han descrito muchas personas, hay libros acerca de esto, y entras y al final te dicen, ya, pues amigo, usted tenía que hacer esta lista de cositas, veamos el checklist, ¿ok? Y en ese checklist empieza y dice, bueno, dejaste de hacer esto, dejaste de hacer esto y no hiciste esto. Vamos. Y vuelves nuevamente a vincularte, a relacionarte, quizás con personas donde dejaste de hacer eso, que también están ahí en la entrevista. ¿Mm? Y vuelves nuevamente con la idea de sanar lo que tenías que haber sanado en esa vida. Sanar con las personas, por ejemplo, sanarte a ti mismo. Si vienes de una vida de abandono y sufriste, en esta vida vas a elegir nuevamente el abandono, pero esta vez tienes que superarlo. Esta vez tienes que saber cómo lidiar con ese abandono de buena forma, sin hacerte daño, sin hacer daño a los otros. ¿Mm? Mm. Ahí está el checklist. Ok, lo lograste. Bien. Próximo capítulo. Porque tenemos muchísimas vidas. No tenemos una, no tenemos dos, no tenemos siete. Tenemos muchísimas más. Mm. Piensa que solamente el Dalai Lama, o lo que representa el Dalai Lama, se ha reencarnado 14 veces. Y desde la primera vez que se contó, cuando comenzaron a contar la reencarnación del Dalai Lama, es del 1632. Pero Ya, antes de eso no se sabe. claro. ¿Mm? Y el Dalai Lama no es un Buda. Ahí es Claro, interesante. no. Interesantísimo todo lo que estamos viendo. Aquí muchas preguntas, pero por ejemplo aquí Telar-Quintral pone, a ver, pero ¿cómo saber qué era lo que debía hacer de esa lista si pierdes la conciencia entre una y otra vida? Maravillosa pregunta. Ahí está, pues. Ahí está. Porque cuando tú comienzas a investigar en tu inconsciente, cuando tú comienzas, ahí está, por ejemplo, lo que es el contacto con nuestros guías. Como todos nosotros tenemos contacto con nuestros guías. ¿Sí? Ujú, Nuestros guías se conectan con nosotros a través de los sueños. Es lo que podemos llamar la intuición. ¿Sí? Tú puedes ir caminando, puedes ver el reflejo de un escaparate o lo que sea y te hace sentido con algo que tienes que hacer, con algo que tienes que mejorar. Y es eso, es. Es decir, wow, qué raro esto, ¿de dónde me salió? Es estar alerta, es el estado de conciencia. El estado de conciencia no es solamente abrir los ojos y mirar y sonreír. El estado de conciencia es estar consciente de qué es lo que va sucediendo en tu mente, como tú vas activándote de tal manera que puedes darte cuenta de todos tus pensamientos, de cuándo sacar de tus pensamientos los pensamientos que no te sirven, darte cuenta cuando vas caminando si el sol realmente te pega en toda la cara o te pega en una parte de la cara. Eso es un estado de conciencia, un estado de conciencia que te hace ser a ti, poder estar justamente, llegar a ese punto de poder escuchar, mm, escucharte a ti mismo. Llamémoslo intuición, ok, eso, es el estado de conciencia. Y es maravilloso, pero esto no es así. Un, dos, tres, estado de conciencia, no. El estado de conciencia es algo que tienes que alimentar, es algo que tienes que trabajar. Igual como vas al gimnasio, es lo mismo. Día a día, ser perseverante, día a día. Seguir, estar ahí, presente contigo mismo, escuchándote. mm, sí. No, yo encuentro genial todo lo que estás diciendo, estoy así, pero escuchando muy, muy, muy atenta porque
es muy, muy interesante. Yo creo que son cosas que todos nos pasan, que todos nos preguntamos, incluso, eh, mira, por ejemplo, aquí, Vale Luco-bajo pone, pregunta para el terapeuta. ¿Te has hecho una terapia de regresión con otro profesional? ¿Cómo fue? Y otra, ¿podría ir alguien de confianza a hacer contigo la terapia? Sí, por ¿Como supuesto, acompañarte en la regresión? acompañarme a mí cuando me hagan a mí una regresión o que vaya la persona con otra persona cuando le están haciendo una regresión, eso no lo entendí. Eso, como que si ella quiere hacer una regresión, si alguien Ujú. puede ir con ella, como para Ok. acompañarla. Primero, yo me hice 2 regresiones con mi profesor, mi maestro, de la escuela Ujú. de hipnosis en Suecia. Y sí, fueron 2 experiencias muy maravillosas. De hecho, acabo de decir que mis muertes fueron de ataque al corazón y sentí mi muerte, y me vi en la muerte. Eh, y yo cuando trabajo con una persona, Ya. no van en compañía. Y me ha tocado, cuando tenía la consulta, de dejar a las personas fuera y decirles sorry, pero ustedes saben, esa es mi política. Mira, cuando tú me contactas como profesional, te vas a contactar con mi asistente. Y mi asistente te va a explicar todos los pasos de cómo nosotros trabajamos. Y uno de esos pasos es nuestra política. Y mi política es, yo no atiendo menores de edad, cuando vas a terapia, a sesión, regresión o hipnosis, vas solo, no vas acompañado. Porque yo trabajo contigo, no trabajo con los demás. Claro. Soy muy claro en eso y Ujú. las personas que aceptan trabajar de esa forma conmigo son muy bienvenidas. Mm. Sí, mira, en honor al tiempo, me gustaría pasar a la siguiente pregunta, Déjame que responder una, déjame responder sí, a Abogados Álvarez. En la hipnosis, ¿te has podido contactar con maestros espirituales? Por supuesto. Es ahí, en las vidas intermedias, donde contactas con tu guía. Listo. Tu pregunta. bueno, em, tú como terapeuta, ¿qué es lo que esperas que tus pacientes logren a través de esta experiencia? ¿Cuáles son las expectativas que tienes tú? La felicidad. Mm. La felicidad. Mi Sí, trabajo y suena, puede ser muy poco humilde lo que va a decir, pero mi trabajo es que las personas logren ser felices consigo mismos, perdonarse a sí mismos, amarse a sí mismos. mm. No, Ese es yo mi no, trabajo. no encuentro que tenga que sea poco humilde, sino que es la realidad, porque una persona que se dedica en sí a las terapias y a sanar a otros es porque tu interés es que las personas puedan llegar a ser felices. Eso es. Sí, es verdad. Así que muy, muy bonita la motivación ahí que tienes tú como profesional, digamos. Yes. Y a ver, todavía tengo tiempo para contestarle a una Sí. persona más acá. A ver. Bueno, acá pregunta, por ejemplo, lo de la imaginación, que sí ya lo respondimos. Y mira, por ejemplo, acá preguntan, ¿es un ciclo infinito? ¿Debe finalizar en algún momento? Nuestras vidas seguramente en Ujú. algún momento finalizan. Ahora, ¿cuándo? Yo no lo sé. Claro. O sea, Buda te lo podría responder. Pasó a ser un ser superior. Claro. O sea, si miramos desde el budismo, por eso es interesante el budismo como filosofía, porque justamente el budismo, si te das cuenta, no tienen un dios como tienen las otras religiones. En el budismo es el ser humano. Entonces hay diferentes Budas, no hay un solo Buda. Y todos Claro. encarnan son un hombre, que el que alimentó para salvar a otros y que el tigre no se muriera, los tigrecitos no murieron, entregó su vida, por ejemplo. Esa persona es un ser iluminado al final, porque está entregando, ahí está un desapego total, ¿te das cuenta? Entonces está el Buda de la medicina, el Buda, diferentes Budas. Es cuando llegamos nosotros los seres humanos a despojarnos tanto de todo el egoísmo, de todo el ego, de todo el dolor, de todas las cosas que nos provocan dolor. Ahí pienso yo que termina el ciclo. Claro.
Sí, pues bueno, desde el punto de vista de la astrología, uno en la casa 12, por ejemplo, puede ver también ciertas cosas de las vidas pasadas de la persona. Y también es muy importante, si es que les interesa, para que busquen al lugar, para que sepa un poquito de astrología, que vean la casa en donde tiene al asteroide de Quirón. Porque esa parte les va a dar una pista muy grande también sobre esta herida fuerte que uno eligió venir a trabajar en esta vida. Está ahí, es la parte vulnerable. explica quién fue Quirón. La mitología de Quirón. Mira, yo escuché ahí porque yo siempre sigo mucho a Úrsula Kosi. Ella explicó la mitología y por lo que yo recuerdo de la historia es este hijo no deseado de Saturno, me parece mucho, que lo dejaron abandonado y que él recibe estas heridas de la vida, digamos, pero de una forma injusta, que él no quería. Entonces, Quirón lo que hace es empezar a buscar y a buscar técnicas de autosanación para poder sanarse esta herida que injustamente le hicieron. Y de tanto poder buscar sanarse, él se vuelve un estupendo sanador para los demás. Y a pesar Ese de que él Quirón. nunca pudo sanarse, al final su vida fue algo muy bonito porque se encuentra con un ser mitológico que en este momento no recuerdo, que es este que habían mandado que le comieran el páncreas, creo que era, uno de los dioses Zeus creo que fue, que se enoja y lo manda castigado. Entonces al final Quirón lo ve ahí, en esa situación terrible y en esa generosidad tremenda que tenía, se ofrece a entregarse él en sacrificio para poder liberarlo. Así que Así ahí, es, justamente. así es como Quirón pierde, digamos, la vida y se queda ahí, digamos, en esa situación, pero la historia es es muy Sí. bella, de cómo él, por sanarse, descubre cómo sanar a los demás. Sí. Por lo tanto, yo me voy a hacer una carta astral contigo. Lo declaro en este momento como tal tuyo. Genial, bueno, nos quedan 27 segundos, pero le agradezco a todas las personas que se conectaron, le agradezco mucho a Oscar por recibir la invitación. Yo sé que estamos recién partiendo con el tema de las entrevistas y que no todas las personas se dan el tiempo, así que de verdad te lo agradezco mucho. Yo, Estuvo muy buena. yo doy el agradecimiento por haberme invitado hoy día y de corazón, de mucho corazón, espero que sea fantásticamente, que te vaya maravillosamente bien. Vamos a conversar.